Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre Insurtech, la innovación tecnológica en los seguros. Lo primero, daros las gracias a todos por venir a estas horas. También lo primero, dar las gracias a los ponentes por querer compartir con todos nosotros sus conocimientos. Dar las gracias a Jesús Jiménez y a Alberto Muñoz por estar esta tarde aquí con nosotros y por explicarnos lo que es algo tan novedoso como la Insurtech. Como sabéis, yo como presidente de la sección de Responsabilidad Civil y Seguro, que ya somos más de 2.000 miembros, hemos tratado muchos temas siempre relacionados con la parte de responsabilidad civil. Y quizá con la parte que es del tema de los seguros hemos tocado mucho menos. Había muchos compañeros, entre ellos Jesús o Alberto, que me indicaban que tendríamos que estar también a la vanguardia de lo que es el derecho. Y dentro de la sección de Responsabilidad Civil y Seguro tendríamos que hablar de algo tan importante como es la innovación tecnológica de los seguros. Que sí es cierto, desde que pensamos en hacer esta jornada, yo llevo más de un mes hablando por los juzgados con muchos compañeros, preguntándole, oye, ¿tú sabes qué es esto de la Insurtech? Y el 90% de los compañeros me decían que no sabían lo que era. Algún otro compañero que sabía bastante inglés me decía, bueno, insurance será de aseguramiento, insurance más tech, tecnología, ¿no? Esto es de tal. Y algún otro me decía que entendía que era más tema de venta de los seguros. Hoy, para explicarnos a todos los compañeros que habéis venido, a mí mismo, que es el tema de la Insurtech, vamos a hacer dos ponencias muy interesantes. Jesús Jiménez va a tratar de darnos una visión genérica de lo que es la Insurtech, para que todos nos hagamos una idea de qué es lo que es y cómo se puede aplicar al mundo de los seguros. Una ponencia muy interesante. Y Alberto nos va a dar un poco más la parte jurídica que nos puede interesar dentro de esto que es la Insurtech y las nuevas tecnologías. El primer ponente, como os he dicho, es Jesús. Jesús es profesor, es formador, es consultor, tiene un currículum bastante extenso. Yo creo que a él le gusta, según me ha trasladado y cuando he hablado con él, que se presente más como docente o persona que intenta trasladar los conocimientos que ha adquirido a su largo de muchos años. Ha sido, entre otras cosas que llama la atención, creo que más de 12 años, director de la mutualidad de la abogacía. Por lo tanto, creo que tiene gran conocimiento sobre la materia que va a hablar y que nos puede aportar hoy mucho. Ya sin más, Jesús, de verdad, darte las gracias por compartirlo contigo y te doy la palabra para que nos cuentes. Gracias. Muy bien, pues encantado de estar esta tarde con vosotros. Como bien comentaba ahora, este salón me trae muy buenos recuerdos. Fijaros, en una vida profesional, ahora las carreras profesionales son de otra manera, pero durante 12 años, pues en la aseguradora que se encuentra más arriba, 12 años como director comercial y de marketing. Y en el tema de Insurtech, a pesar de los años, pues dicen que la edad no es un tema tanto biológico, sino que es un tema de actitud ante muchas cosas. Desde la experiencia de un montón de años en el mundo asegurador, porque no he trabajado en otro sector, asisto, es petulante considerarse experto, yo creo que casi de todo, pero en este sentido soy un testigo, un seguidor de qué es lo que está pasando en el mundo que tenemos en este momento ligado al tema de la tecnología. Por lo tanto, como veis, subtitulo como evolución o revolución, que es lo que está pasando con el tema de Insurtech. Y entonces, bueno, os voy a enseñar algo que no es que sea muy novedoso, porque efectivamente es un pequeño vídeo de cosas que ya están pasando. Esto no es ciencia. He pedido permiso a la sala y seguro que tengo también vuestro permiso. Me voy a poner aquí en el atril, que tengo un mejor contacto visual y no tengo la separación de la mesa. Y entonces vamos a desarrollar. Esto es lo que ya existe. Esto no es el futuro, es un presente. Nos tardará más o menos, pero nos llegará. Desde ese punto de vista, el seguro, y os lo digo pues con un cierto conocimiento de causa, ha sido una industria muy clásica, pero es que efectivamente esto está aquí. Hay una revolución tecnológica innegable. Nuestra vida ya no es lo mismo, no sigo 20 años, ni hace 5 ni hace 10. Se están incorporando un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa desde ese punto de vista? Pues que efectivamente el seguro
no se ha querido quedar atrás. Y entonces, aunque es todo bastante nuevo y me llamaba la atención lo que comentaba Sergio, en esta casa, que efectivamente es una casa de juristas, yo, por cierto, soy licenciado en Derecho, pero nunca he ejercido como tal abogado, aunque en mi vida profesional no me ha venido mal, pues, por ejemplo, pues, la etapa esa previa que os comentaba en los pisos superiores de esta casa me vino muy bien. De esto es lo que vamos a hablar esta tarde, si os parece bien. No voy a entrar en temas jurídicos, que tengo aquí personas que conocen perfectamente, mis compañeros, más los temas jurídicos, una cierta patina, si tengo, jurídica, pero lo voy a intentar pues, desde el punto de vista de la evolución, el negocio, la realidad actual de lo que es en este momento Insurtech. Un poco, no la prehistoria, porque todo esto es todo muy reciente, pero un poco los inicios, el desarrollo que ha habido de cara al tema de Insurtech. Hay distintos temas que están trabajándose en Internet y voy a hablar de las distintas familias y luego un poco cómo encaja toda esta revolución tecnológica en el mundo del seguro, en el mundo del usuario y de alguna manera también en el mundo de los juristas. Y por último, pero ya no será en mi turno de palabra, sino que será en la fase final, pues lógicamente abierto no solamente a responder preguntas, sino a compartir algún tipo de reflexión con vosotros. Fijaros. Aquí en España, pues hace 3 años esto de Insurtech no hablaba nadie. Sin embargo, los que seguimos el sector en estos 3 años prácticamente nos habla de otra cosa. ¿Cómo empezó esto? Pues resulta que todas estas tecnologías que tenéis aquí, porque que os cuente Insurtech a estas alturas, pues eso, la contracción del término inglés seguros y tecnología, pues bueno, eso está muy, muy sabido, ¿no? Pero efectivamente esto nació de la tecnología, con toda esta serie de cosas que no voy a definir, pero que a todos nos suenan, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que algunas de estas cosas hemos estado en el vídeo un poco que entraba. Y todas estas nuevas generaciones, pues resulta que hay mucha gente emprendedora, gente muy creativa, gente que efectivamente ve que la tecnología está cambiando el mundo y, ¿por qué no, los seguros? Entonces, el sector asegurador durante muchos años, pues efectivamente ha sido con evoluciones, pero bastante clásico, y hay una serie de procesos, que son los que tenéis representados en esa pantalla, y además un poco endogámico, de mirarse mucho al ombligo. Los de seguros somos una cosa especial, tal cual. Viene de cierto que hay cosas que son especiales, pues el cálculo actuarial, pero todo en tema en general, hasta la propia distribución en seguros siempre ha sido muy especial. Más recientemente el tema de la gerencia de riesgos, cómo hay que tratar la atención al cliente, las reclamaciones, también desde el punto de vista de comunicación, pero también desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, esta gente que venía de fuera del sector dijo, bueno, esto del seguro en principio pues merece un cierto meneo tecnológico, ¿vale? Y no me voy a remontar a estas grandes empresas que tenéis en la pantalla y que efectivamente todos conocéis, la idea clásica esa del garaje, que se juntaron un grupo de jóvenes y montaron cosas y tal. Aquí ya no había garajes, pero lo que sí había de forma clara, pues era la posibilidad de darle un movimiento importante, de aprovechar toda esa parte tecnológica. Hace 3 años, el sector asegurador, que bueno, pues efectivamente siempre ha tenido pues una cierta capacidad de intentar protegerse, ampararse en lo que era la tradición y demás, lo vieron total y absolutamente como una especie de agresión. Estos jóvenes con sus nuevos temas y con todos, y eso en otras cosas sí, pero para los seguros no vale. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues al principio lo consideraron como una agresión. Pero hubo algunas Insurtech, algunas citaremos, que triunfaron de una forma como bastante clara, como bastante rotunda. Y las compañías que no son tontas, pues dijeron, oye, esto que están haciendo, aparte que ahora veremos algunas características, es el tiempo que están haciendo, es lo que vive, es lo que nos piden nuestros clientes. Vamos a ver si nos quitamos pues un poco todo ese ego de sector y aprendemos, intentamos captar, y algunas compañías, las más listillas, las más inteligentes, las más adecuadas al mercado, empezaron a financiar proyectos de Insurtech, hasta tal punto que muchas de ellas pues incluso las absorbieron esas propias empresas y todas dentro, toda compañía mediana, grande en este país, desde el punto de vista tecnológico, ligado pues a sus esquemas tradicionales de seguros, está sufriendo una evolución. Pero ya os digo,
no veamos esto de Insurtech, sino simplemente pues, un grupo de jóvenes que tienen una idea, lógicamente buscan financiación, pero hay gran parte de empresas aseguradoras españolas que están invirtiendo muchos millones en potenciar, desarrollar, fomentar distintos temas de estas empresas que nacieron pues, de gente joven y muy apartada a las nuevas tecnologías. Esto de Insurtech, ya os decía lo de la edad física y lo de la edad mental, en principio la verdad que tiene que ver mucho con los famosos millennials y a quien se dirige fundamentalmente en este momento es a los menores de 35. Los que tenemos algún año más y que efectivamente queremos vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir, pues cada vez nos vamos subiendo más al carro. Y desde ese punto de vista, pues bueno, no solamente se queda para los menores de 35, sino que está abierto a temas. En esta especie de figura que tenéis aquí, pues con independencia de que ahora vamos a entrar más en detalle, pues podemos ver claramente pues un poco las cosas en las que se está aplicando Internet. Sabéis, algunos de vosotros, los que sean más avanzados, el tema de, igual que se habla de Insurtech, se habla de Legal Tech, y desde ese punto de vista pues hay mucha evolución y el mundo del seguro, como se decía antes, tiene que ver mucho con los papelitos, con los contratos, con las firmas y demás. Por lo tanto, toda esa aplicación de todos los temas de compliance, de todos los temas de procesos legales, de reporte al supervisor y todo lo demás, hay muchas ideas traídas a raíz de la nueva tecnología. El tema de gestión de patrimonio. Sabéis que una parte del seguro importante es gestionar los ahorros de cara al futuro. Aquí en España está menos desarrollado, pero vale, dicen que hay robots que de cara a la gestión de inversiones, pues efectivamente gestionan importantes patrimonios en otros países y que se equivocan bastante menos de cara a la selección de las inversiones y a gestionar todo ese patrimonio que los humanos, porque manejan un montón de datos, un montón de probabilidades, un montón de temas y entonces aciertan bastante. El tema de los datos, el famoso tema de los datos. Desde ese punto de vista vamos a ver algún ejemplo y el análisis que se hace de los datos. El ejemplo más relevante en nuestro país pues es el tema de ir haciendo coberturas cada vez más personalizadas para cada individuo y también el tema este de los seguros por uso, que eso era anatema. Los seguros son anuales, renovables, temporales, anual renovable. La mayoría de los seguros. Bueno, pues ahora veremos que hay otra iniciativa. El tema de la seguridad, todo el tema de la gestión del riesgo, el almacenamiento de datos personales, la protección del fraude. Continuamente hemos visto y conocemos que el fraude en el seguro tenía su importancia y la digitalización también ayuda y todos estos procesos tecnológicos ayudan de Insurtech en la gestión de todos estos elementos. La salud, el tema de los dispositivos conectados, de esa medicina preventiva que intenta hacer cada vez más las compañías aseguradoras, el tema del Internet de las cosas. Nuestro coche, nuestra casa, la domótica, facilitan una serie de datos importantes para las aseguradoras. Habrá que ver los temas de consentimiento y demás, pero que al final llevan pues, a la conclusión de que puede ser capaz en un determinado momento de satisfacer necesidades y no tratarnos a todos por igual, sino de seleccionar también mejor el riesgo y hacer prevención. Le interesa al cliente, pero le interesa a la propia compañía y todo eso poderlo medir. Y todo el tema del enganche con el cliente, todo el tema de lo que ya es el CRM, pero ahora en una versión muchísimo más actualizados, todo el tema de facilitar las compras digitales y demás. En este momento, en nuestro país, no hablo en el mundo, existen 200 Insurtech. Y a nivel mundial, lo que manejan las Insurtech desde el punto de vista de negocio, no tanto en otras áreas de apoyo que vamos a ver juntos, está del orden del 4% de la recaudación de comprar directamente a través de Insurtech seguros. Está previsto que en el 2025 sea el 10%. Pero no nos centremos exclusivamente en un proceso de venta, aunque lógicamente es lo que más trasciende de cara a los ojos del consumidor. Aquí tenéis pues un mapa de Insurtech reciente, hecho por la consultora que figura en pantalla, en la que todas estas empresas, algunas financiadas total y absolutamente desde el punto de vista de las aseguradoras, están trabajando en distintas parcelas de todos estos temas que hemos tratado. Con el fin de tocar pues los temas, si queréis, más
llamativos, yo os voy a traer a título de muestra, no tengo vinculación comercial ni con compañías ni con Insurtech, con ninguna, sino desde el púlpito este que me ha tocado y de observar la realidad, pues os voy a traer algunos ejemplos de cosas que se están haciendo en este país, ya en este momento de cara al tema de Insurtech, dentro de todo ese grupo de empresas. Porque esto de tener Insurtech, cuando nació y cuando las compañías financian, al final, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es su idea de negocio? Pues, lógicamente, como ha existido siempre, pues efectivamente, ahora que desde hace años todos hablamos mucho del cliente y que está en el centro, pues efectivamente hacer las cosas mejor, desde el punto de vista de la velocidad, de la transparencia y de la personalización. Y entonces, bueno, el cliente al final lo percibe y como lo percibe, lo que intentan unas compañías para diferenciarse de otras y los Insurtech que al final montan el negocio para efectivamente acceder al mercado por sí solos o algunas veces de las manos de compañías y las propias compañías con sus tecnologías propias. Lo que intentan es la famosa experiencia de cliente, que los que estamos más vinculados pues, al mundo comercial y al mundo del marketing, pues efectivamente ahora ya nos habla de satisfacción del cliente, ahora todo es experiencia de cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues su idea de negocio es ganar dinero, de una manera apoyada en todo el tema de este nuevo mundo digital que tenemos y todos estos desarrollos tecnológicos. He dividido en distintas familias de Insurtech con alguna muestra en relación a cada una de ellas. Desde ese punto de vista, veis pequeños pantallazos y podemos hablar de un primer grupo de Insurtech. De estas hay bastantes, podéis encontrar muchísimas en Internet, y os describo brevemente pues, algún dato sobre estas. Estas lo que intentan es hacerlo pues, más fácil, más personalizado, más ligado a esa gente, en principio menor de los 35 años, y desde ese punto de vista, pues tenemos, por ejemplo, una compañía que era la primera que salía, es que no funciona el puntero por aquí abajo, esta que aparece, la Estatua de la Libertad, que es Insurtech, que se llama Mondo. ¿Qué es Mondo? Pues al final es una plataforma, muchas de ellas debajo también están corredurías de seguros, que trabaja con distintas compañías de seguros y que a los viajeros pues les ofrece de una forma online, rápida, los siniestros, un montón de coberturas y a un precio muy competitivo, pues a ese viaje que voy a tener que realizar a Tailandia dentro de 15 días durante 10 meses, con una serie de temas sencillos, fáciles. Y además trabaja mucho el marketing de contenidos, porque no solamente se trabaja seguro, sino que se dan consejos a lo largo del viaje, orientaciones, incluso tienen hasta un chat médico por si en Tailandia te pasa algo que puedes haber contratado también cobertura opcional o no opcional en relación con esto. Tenéis también dos ejemplos en la parte de vuestra derecha, que es por un lado Vida Ahorro, que a mí me encanta como idea. Aquí hay detrás pues una agencia vinculada concretamente a AXA. Las figuras jurídicas de cómo se distribuyen los seguros en España, sabéis que entre comillas son aguas contadas, o bien eres agente con sus distintas modalidades, o bien eres corredor, o venta directa o bancaseguros. Pero aquí lo que hay normalmente suelen ser o corredores de seguros o agencias vinculadas. En este caso, en la parte de la derecha, quizá la diapositiva más grande que pone Vida Ahorro, fijaros, cada vez se compra más online. Entonces, a alguien se le ocurrió en un determinado momento que los jóvenes, cuando eres tan joven, eso de la jubilación, aunque sabemos que está la cosa cruda, pues te cuesta trabajo ahorrar para la jubilación. Tú que compras tanto online, no compres donde quieras. Yo te voy a facilitar una serie de proveedores seleccionados que van a competir a un buen precio y que efectivamente en tus compras online y algunas cadenas de gasolineras, cada vez que tú compras ahí, en vez de hacerte el descuento directamente a ti, lo cual no significa que sea más caro que lo que pudieses encontrar, yo llego a un acuerdo previo, te hago una aportación a un plan de pensiones de AXA. Pero 5 euros, ¿qué es lo que me estás metiendo? Claro, 5 euros ahora no es nada.
pero 5 euros con 35 años o con 40 años, con una buena gestión y todo lo demás, vas haciendo pequeñas aportaciones únicas, fruto de tu ahorro, en esa lista de 100 y pico empresas que están previamente concertadas para online y algunas físicas, que te identificas y automáticamente en tu hucha, a través del plan de pensiones, en este caso de AXA, vas planificando o ayudando a tu jubilación con aportaciones únicas de cara a ese tema. Por el efecto famoso de bola de nieve y con una buena rentabilidad, sin querer ahorrar estás ahorrando a un ahorro finalista en principio, que es el tema de tu jubilación. Luego la parte que tenéis a la izquierda son 2 ejemplos ligados pues al Bluetooth del coche, el que pone ese que está en naranjita por ahí arriba, en el que efectivamente lo que hace esta gente de DriveWin es que tú entras con tu móvil y cada vez que entra con tu móvil identifica el Bluetooth del coche, identifica si tomas las curvas de prisa, si respetas los temas de velocidad. Va dirigido al famoso segmento apestado de conductores jóvenes que por ser jóvenes y tener poca experiencia pues ya les pone muy caro el seguro, y esta gente entra, han negociado unas condiciones normales, pero adicionalmente con varias compañías de seguros van bonificando y reduciendo la factura si eres el típico conductor prudente, por muy joven que seas. Yo puedo ser mucho más loco al volante que tú, que tienes 22 años y te acabas de sacar el carnet de conducir. Y por lo tanto le han dado una vuelta a la tortilla, cambiando los parámetros clásicos de tarificación, ligado pues al tema de esa conexión que mide que cada vez que montas en el coche tú cedes, que efectivamente te están controlando qué es lo que haces, cómo lo haces, a qué velocidad vas, tus virajes, tus frenazos, tus no sé qué, no sé cuántos. Vas acumulando puntos que van a ir sirviendo para reducir la prima. Esta otra iniciativa de Vida Movida es lo mismo, pero ligado pues a un seguro de salud, concretamente del Corte Inglés. Creo que es el Corte Inglés una de quien lo hace, y efectivamente, pues si no fumas, en principio es un seguro que está pensado para los no fumadores. Y además andas una serie de pasos a lo largo del día, pues te van dando cheques regalos que van a servir en la próxima renovación de tu seguro de vida, pues efectivamente para que pagues menos. Desde ese punto de vista, esta es una clásica. Fijaros, porque ilustra muy bien el caso este de Coverfy. Lo que hizo es que todos los seguros en el móvil, yo soy una correduría virtual, y esto el fundador, que era un tecnólogo, resulta, él cuenta que iba a Estados Unidos, iban varios en el viaje, varios españolitos, y que cada uno tenía y había pagado distinta prima. Ya sabemos que en Estados Unidos no puedes ir sin estar bien cubierto desde el punto de vista de salud. Entonces había gente que estaba mejor asesorada y se dio cuenta que muchas veces las coberturas se duplicaban. Es decir, que el que tenía salud privada tenía ya una cobertura por su propia póliza estándar, pero además había comprado a través del paquete turístico otra cobertura. Pero es que además había pagado con la tarjeta Visa Oro no sé qué y tenía otra cobertura. Pero es que además resulta que había gente que estaba hiperasegurada para ese viaje a Estados Unidos, otros que lo estaban menos, en fin, bueno, que había ahí un zurullo de coberturas alucinante. Y este, que era un tecnólogo, dijo, bueno, vamos a meter todo esto, todos los seguros que tenga un determinado cliente, estos fueron pioneros, que me los pase, y yo los escaneo, se lo pido a compañías, llego a acuerdo con más de 40 compañías y automáticamente todos los tienen en la palma de la mano. Y hago un desarrollo tecnológico de asesorarles, de mirar que los precios son buenos, tal. ¿Y qué es lo que gano yo montando todo esto? Pues lo que gano yo, los que conocen más el mundo del seguro saben que hay comisiones de cartera, y si yo entro en esta plataforma y les convierto en mis corredores de seguros, la renovación de esos seguros para mí es gratis, la plataforma, su asesoramiento y todo lo demás, pero lo que hago es que esa comisión cambio de mediador a ellos, y las comisiones de renovación la empiezan a recibir cada uno de ellos, ¿vale? Desde ese punto de vista, este es un planteamiento más complicado. Esto es lo que han hecho ya desde hace mucho tiempo, pues lo que conocemos todos, que son los Uber, que son los Airbnb, en fin, todos estos, pues que es que efectivamente lo que intentan es que si yo tengo a alguien que quiere comprar algo y a alguien que quiere vender algo, pues unirlos. Y entonces ahí tenéis el tema de Seguro, con 2 O's y con 2 G's, que intenta que la gente cuando quiera comprar seguros pues se dirija a ellos, y cuando se dirige a ellos pues se lo dirige a un determinado mediador,
¿Y cómo se financian? Porque el mediador, por facilitarle ese cliente, pues efectivamente cede parte de su comisión. Desde ese punto de vista también hay una misma plataforma como agentes, pero esto costará, y costará trabajo porque efectivamente ellos comparan, dan soporte y tal, pero lo que pretenden es aunar el que quiere comprar seguros con el que quiere vender seguros. Estoy viendo que me estoy pasando de tiempo, pero esto es un tema pues, importante desde el punto de vista de explicar un poquito. Luego lo recuperaremos. Seguros que se encienden y se apagan. Todo esto de los microcréditos y demás venía de la banca y ahí pensábamos en el agricultor, las cabras allí en la India. No, esto es que los seguros para determinados temas, pues en un determinado momento puedo necesitar asegurarlo y dejar de asegurarlo. Aquí tenéis dos iniciativas, una del Grupo Zurich, que ha creado una marca específica que es CLI Seguros, que es el seguro que se enciende y que se apaga y que en un determinado momento yo te dejo mi portátil, tú te lo llevas y efectivamente estás asumiendo una responsabilidad no solamente económica, sino moral, de todos los puntos de vista y económicos. Pues para ese rato que voy a tener el seguro, pues efectivamente contrato solo para ese periodo, pues un determinado seguro, distintos tipos de vehículos, como es seguro por días. Y luego está el tema de los ejemplos de economía colaborativa. Esto es de lo que más miedo le da al sector, porque en principio dicen a ver si nos van a hacer la competencia y en vez de seguir los seguros con esos cauces, con esas reservas, con esa hiperregulación que tiene el mundo asegurador, empiezan a hacer ellos cosas por su cuenta. La verdad que al principio se ve como una amenaza, pero tenéis ahí a vuestra izquierda el tema de juntar, que al final lo que están fomentando es que si haces varios seguros con ellos, incluso si recomiendas de tus familiares, pues te van bajando la prima. Y tenéis el tema de los eventos, de que tengo que ir a un concierto, tengo un partido de fútbol, con una causa justificada no puedo ir, y en vez de quedarse como un seguro que te indemniza sin más, lo que hacen esto es que si has perdido el partido Real Madrid-Atleti, pues efectivamente te buscan, te proporcionan entradas en vez de indemnizarte para el próximo Real Atleti con tu acompañante. O el concierto de Bruce Springsteen que viene una vez cada no sé cuánto o de quien sea. Y entonces todo esto desde el punto de vista digital con un determinado apoyo. Y luego alguna iniciativa curiosa también por mostraros de que facilitar. Ahí me tenéis a mí un fin de semana haciéndome, pues según los proveedores que es Zurich, de pues un escáner de mi cara, que se supone que ellos ya determinan si soy fumador o no soy fumador, qué edad tengo y me tarifican automáticamente para un determinado capital, pues cuánto basado en inteligencia artificial, reconocimiento facial, todo lo que queráis. Yo creo que es un planteamiento de marketing, porque a todo el que conozco, incluyéndome a mí, con eso me han quitado unos cuantos años, me han calculado mi masa corporal y no me han dado el peso, siempre me ponen más delgadito, en fin, bueno, todo ese tipo de cosas, pero no deja de ser una aproximación. Tenemos ahí chiquitito esa especie de micrófono, quiere representar a la primera compañía, que es Santa Lucía, que ha invertido en tecnología y a sus clientes les reconoce por la voz. En vez de qué número de póliza tiene, cómo se llama usted, no sé qué, tú llamas a Santa Lucía y automáticamente te tienen fichado ya y te empiezan a decir, señora Rodríguez, señor Pérez, qué es lo que usted desea, ya te están identificando por la voz. En fin, un montón de iniciativas curiosas que no me quiero alargar más. La parte de pericia, efectivamente, el vedeo no significa la muerte de los peritos, pero efectivamente simplifica mucho el proceso de verificación en el que al cliente le haces cómplice sin que se tenga que descargar nada y las compañías que son clientes de vedeo y efectivamente, bueno, haga una foto aquí, te lo geolocaliza, si ha habido un siniestro, pues efectivamente coloca la posición que esa foto es en relación tomada en ese momento, en fin, un montón de cosas que ayudan a todo esto. Tenemos ahí otra cosa. Esto que veis ahí con un quesito es que nuestra vida en las redes deja huella. Y esto es una herramienta, Guanaliz, que efectivamente lo que hace es a las compañías aseguradoras desde el punto de vista comercial y marketing facilitarles por determinados perfiles de clientes desde el punto de vista de a qué es lo que más les interesa, a sus me gustas, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en fin, todas las redes, y te dan un perfil de cliente para que luego las compañías puedan hacer pues, temas más personalizados. Algunas compañías médicas tienen este online Medictor, que aparte de videoconferencia por un árbol de decisión le va diciendo síntomas
y efectivamente te hacen un pronóstico y te deciden en función de si te pasa esto, si no te pasa esto, tenéis ahí en la parte central un ejemplo. Y luego también los propios mediadores físicos, los de siempre, necesitan ayudas. Y también Bancaseguros, si quieren mejorar su asesoramiento a los clientes. Esto es Minalea, lo que hace es un comparador de que tú vas a tu banco, te quieren vender algo y dice, ¿con quién tienes el seguro? Con tal compañía. Y entonces el del banco tiene una herramienta, una base de datos perfectamente parametrizada que compara su producto con puntos fuertes y puntos débiles para su información, para su asesoramiento, no para que se lo cuente al cliente, contará si es honesto todo y si no, por la parte que le interese, pero le da fuerza y seguridad a ese del banco que no está acostumbrado a vender seguros, pues a que venda seguros. A que los clientes se sientan más cómodos, más identificados, más personalizados y que al final el servicio pues sea razonablemente más interesante. Vivimos en la famosa época VUCA, de que todo tiene en principio es volátil, hay mucha incertidumbre, complejidad, ambigüedad y en ese sentido, bueno, pues para determinados procesos el tema de InsurTech es importante. Y ni qué decir tiene pues esas siglas que identificamos otros, que están haciendo en este momento sus pasitos y que todavía no han desembarcado en el mundo del seguro. ¿Esto significa que los mediadores tradicionales, corredores, agentes van a morir? Pues no. Yo creo que al final, si son capaces, ahí tenéis unos datos de unas conclusiones de un informe internacional importante, de que es una evolución, los llamados riesgos masa, pues cada vez más, no solamente 35, sino mucho más de 35 años, pues empezarán a contratar más y mejor a través de todas estas plataformas, pero desde ese punto de vista, el corredor, el mediador, el comercial de seguros podrá tener pues su valor, pues asesorando sobre D&O, sobre seguros de responsabilidad civil, sobre gerencia de riesgos, sobre planificación del ahorro, sobre conveniencia y mezcla de soluciones, ahí estará donde su chance. Pero efectivamente el mundo de InsurTech es un mundo apasionante y si antes al principio decía que primero nació la tecnología y era el seguro, pues ahora el mundo del seguro aquí es muy claro, es muy consciente de que necesita todo el mundo de InsurTech, todo el mundo tecnológico, porque ya no vale porque el cliente esté satisfecho, sino hay que entusiasmar al cliente. En fin, muchísimas gracias y perdón que tengo aquí el cronómetro y sé que me he pasado en tiempo. Tenéis ahí mis directrices de contacto y desde ese punto de vista, pues, ¿qué más deciros? Que si queréis algo, aparte del debate, aquí me podéis encontrar, como veis, tanto a nivel de las distintas redes como a nivel del tradicional correo electrónico. Os doy las gracias por vuestra atención.